capítulo 5 es subalgoritmos, ¿sí? Este tema ya, subalgoritmos completo, es tema del segundo parcial, ¿sí? Pero le sirve el repaso de funciones que está dentro de subalgoritmos. Bueno, subalgoritmo lo vamos a estudiar directamente acá del libro. Yo tengo una presentación armada, pero lo que tengo en la presentación es exactamente lo que está en el libro digital. Y antes, digamos, cuando hablamos de subalgoritmos, empezamos a hablar de programación modular. Y la idea de programación modular tenía que ver con esta frase que les digo que traten de averiguar o ver de dónde proviene, divide y vencerás. Tiene que ver con que, dado un problema complejo, uno lo que tiende a hacer es dividirlo en subproblemas más simples para que después, entre todos esos subproblemas, puedan brindar solución al problema más complejo. ¿Por qué dividirlo? Y porque se aborda puntualmente problemas más simples y se obtienen algoritmos más simples, ¿sí? Que a su vez esos subproblemas o submódulos o subalgoritmos se pueden reutilizar después en otros problemas donde se tenga que resolver algo similar, ¿sí? Entonces, la programación modular tiene las siguientes características. Primero, que los módulos que uno va a programar son reutilizables. Esto del reuso o reutilización es una de las características más importantes de la programación modular, ¿sí? La reutilización o reuso de los programas. Otra característica de los módulos, ¿sí? Acá habla de módulos porque digamos, no se enfoca ni siquiera en subalgoritmos o en subprogramas, ¿sí? Lo generaliza con la palabra módulo. Entonces va a haber un módulo principal, ¿sí? Desde el cual se van a invocar a los submódulos para dar solución a un problema más complejo. Bueno, cada uno de esos submódulos es independiente del otro, ¿sí? Y por último, cada módulo o submódulo está definido en sí mismo. Ahora vamos a ver un poco qué quiero decir con esto. Bueno, entonces dado un problema, se puede pensar en subproblemas que constituyen módulos separados. Entonces hay un módulo principal o conductor, ¿sí? Y fíjense que de este módulo principal las flechas salen, como que se hace referencia, se pasa, la flecha esta puede indicar también que se pasa el control a un subproblema, resuelve una situación particular. Este subproblema 1 puede invocar a otro subproblema, pero en definitiva, una vez resuelto cada uno de estos subproblemas, se devuelve el control al módulo que lo llamó, ¿sí? Por ejemplo, el subproblema 3 devuelve el control al subproblema 1 y el subproblema 1 devuelve el control al módulo principal o conductor, ¿sí? El control, ¿qué quiere decir? Que el procesador le va a prestar atención a ese módulo en el cual estoy. Y no solo le devuelve el control, sino que generalmente se obtienen resultados. Esta flecha de vuelta generalmente implica dos cosas. Uno, que se retorna el control al algoritmo principal o al módulo que lo invoca, y la otra es que se retorna un resultado, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es programación modular, yo puedo invocar varias veces al mismo. Acá podría invocar nuevamente al subproblema 1, pero invoco al subproblema 2, etc. ¿Sí? Bueno, avanzamos. Las características... Profe, sí. un, un ejemplo práctico para aplicar lo que acaba de explicar, ¿cómo sería, por ejemplo? Por ejemplo, si yo acá estoy, ahora lo vamos a ver con lo que ya estuvimos trabajando en clases anteriores, que era si yo tenía que armar una función potencia, ¿sí? Que digo, en la función eh, potencia lo que hago es elevar una base real a un exponente entero. En algún momento dentro de esa función yo usaba la función valor absoluto, ¿sí? Ese valor absoluto que yo estoy invocando así no es una primitiva, no es algo que el procesador conozca. Es un módulo que utiliza y que le devuelve un resultado, le devuelve el valor absoluto de un número, ¿sí? Entonces, yo lo invoco, me devuelve un resultado.
ahora vamos a ver el ejemplo donde desde un algoritmo principal invocamos a la función esta potencia y me devuelve un resultado. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo con ejemplos. Pero esa es la idea. Yo necesito resolver algo, bueno, le digo, mira, devuélveme el valor absoluto de x. X es un valor que yo le paso al módulo este, a la función esta, y lo que hace la función es lo procesa y me devuelve un resultado. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con programación modular o esto que se llama modularidad? Cuando yo trabajo en programación modular, puedo probar cada módulo de forma independiente, ¿sí? Como ejemplo también tenemos acá, vuelvo un poquito, avanzo un poquito y después vuelvo. El ejemplo de armar un sitio web comercial, por ejemplo, ¿sí? Dentro del sitio web comercial, el que va a programar esto no es una única persona, sino que hay un equipo trabajando donde cada parte del equipo se ocupará de un módulo. Por ejemplo, alguien se ocupará para trabajar o programar el tema de búsquedas dentro del sitio, ¿sí? Alguien programará o se encargará de ver cuál es la forma de pasarle a Google para que nos ubique en el mapa. Alguien se encargará de armar un formulario de contacto o un equipo. Puede ser la misma persona o pueden ser diferentes. Comunicación con las redes sociales. Vamos a pensar que es un sitio de compras, entonces alguien tiene que armar el carrito de compra, ¿sí? No van a estar siempre los mismos programadores abordados a todas las tareas. Y quizás el grupo de programadores de la parte de e-commerce tengan que, de hecho, van a tener que utilizar algún módulo que les permita validar, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Ya esto está programado, mucha gente lo ha hecho, ya se sabe cómo hay algoritmos para validar tarjetas de tipo Master, Visa, los distintos tipos de tarjetas de crédito. Entonces a lo mejor el módulo de e-commerce llama al módulo de tarjetas de crédito para hacer la validación, ¿sí? Y vuelvo un poquito, este sería como un ejemplo más concreto, ¿no? Entonces, dice, puedo probar los diferentes módulos en forma independiente. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo probar toda la parte de comercio electrónico por separado para saber si funciona, si valida bien las tarjetas, si el carrito queda cargado, si permite hacer toda la lógica para comprar un producto, totalmente independiente, de manera independiente de lo que pueda hacer una búsqueda dentro del sitio, ¿sí? O de lo que puede ser desarrollar formularios de contacto. No tienen nada que ver, entonces son independientes, ¿sí? Y si hay errores en alguno de ellos, yo me dedico a resolver el error de esa parte, de ese módulo, y no a enfocarme en todo el algoritmo completo. Bueno, otra ventaja es que los diferentes módulos se pueden modificar sin afectar a los otros. Supónganse que en la parte de validación de tarjetas de crédito aparece, cambian los números de las tarjetas o cambian de alguna manera la forma de validación. Bueno, yo lo único que voy a hacer es abordar la solución de este problema, de la validación de las tarjetas de crédito. Y todo lo demás tiene que seguir funcionando, ¿sí? No tengo por qué modificar otra cosa que no sea eso. Entonces, se pueden modificar sin afectar a los otros. Y pueden trabajar diferentes diseñadores, ¿no? Y esta es un poco la idea también que estamos hablando de modularidad, es decir, cada uno se encargará de una parte del algoritmo y después se unen para armarlo en conjunto. Una parte muy importante de la modularidad es el reuso, la reutilización de los módulos, ¿sí? De hecho, como les decía recién, el tema de las tarjetas de crédito está hipertrillado, hay un montón de gente que ha hecho módulos para validación de tarjetas y de hecho debe ser un estándar. Entonces, yo lo puedo reutilizar en distintos sitios, un módulo que ya fue probado y ya está funcionando. Incluso dentro, la reutilización puede ser dentro del mismo programa o puede ser en diferentes programas. Bueno,
Eh, estos módulos que yo voy accediendo, estos sí, módulos generalmente son rutinas, ¿sí? Una rutina que resuelve algo particular. Por eso los llamamos, como son submódulos, los llamamos subrutinas, ¿sí? Subrutinas. Eh, bien. Cada módulo es parte de un algoritmo general, por lo cual lo denominaremos subalgoritmo, ¿sí? O sea, los módulos van a ser invocados desde un algoritmo principal. Entonces, vamos con la definición de subalgoritmo. Un subalgoritmo define una tarea específica que puede ser reutilizada en distintos contextos de resolución de problemas algorítmicos. Esto es medio abstracto, no me dice demasiado como definición, pero habla de que desde el subalgoritmo se va a abordar un problema particular, una tarea específica. Y esa tarea específica de la cual está encargada el subalgoritmo se puede reutilizar, ¿sí?, en distintos contextos, en otros subalgoritmos, ¿sí? Se puede reutilizar. Y fíjense que acá digo, algunos módulos son tan comunes que ya se incluyen en los lenguajes de programación, ¿sí? El ejemplo de raíz cuadrada. Si ustedes tienen que hacer un problema y tienen que calcular una raíz cuadrada, es como que yo no pienso en hacer un programa que calcule la raíz cuadrada. Pretendo llamar a la función, por ejemplo, en este caso sqrt, square root, ¿sí?, y que esta función me devuelva la raíz cuadrada. El seno, el coseno, el valor absoluto, ¿sí?, cos, abs, son todas funciones que uno pretende usarlas, no programarlas. Bueno, estas funciones que ya vienen armadas, programadas y que uno las utiliza, se llaman funciones internas, ¿sí? La mayoría de los lenguajes las reconocen, las tienen incorporadas y uno simplemente las invoca, ¿sí? Y acá dice que se suministran en forma de biblioteca o paquetes de módulos reutilizables, ¿sí? Nosotros ya vamos a ver que en un lenguaje de programación como el lenguaje C, incluimos una librería, así como teníamos, si recuerdan nosotros al comienzo de todos los programas poníamos include stdio.h, bueno, también se puede hacer una inclusión de la biblioteca math que tiene incorporadas todas estas funciones matemáticas, ¿sí? Y después, por otro lado, tenemos módulos no comunes, ¿sí?, que los podemos programar nosotros mismos. O sea, serán desarrollados por el programador. A estos los vamos a llamar subalgoritmos. Y dentro de los subalgoritmos, nosotros distinguimos dos clases. Los subalgoritmos de tipo función, que son los que ya veníamos mencionando y que vimos así muy por arriba, pero los vimos. Subalgoritmo función y subalgoritmo procedimiento o subrutina. Nosotros lo vamos a llamar función y subrutina. Y vamos a, cuando trabajemos con, digamos, cuando lo siga desarrollando, vamos a ver similitudes y diferencias entre uno y otro, ¿sí? En los subalgoritmos, cuando empecemos a armar algoritmos o programas, hay dos posibilidades. Uno es escribir primero el algoritmo principal, donde desde ese algoritmo se invocan a los subalgoritmos. Este sería módulo principal y submódulos, que como son algoritmos los llamamos algoritmo y subalgoritmo. Como por ejemplo, bueno, decir, necesito calcular la potencia. Invoco a un módulo que hace el cálculo de la potencia y después, a continuación del algoritmo, defino, ¿sí?, escribo el código de cómo calcula ese módulo la potencia, ¿sí? Si tengo otro subalgoritmo distinto, a continuación el otro subalgoritmo. Esta es una forma de escribirlo. Es primero el algoritmo principal y después los subalgoritmos. La otra forma, que es la cual nosotros en subalgoritmos pueden usar cualquiera de los dos. Pero en lenguaje C, ¿sí?, lo que habitualmente se hace, se puede trabajar de las dos maneras, pero nosotros aconsejamos el uso de esta segunda, que está resaltada así con el borde este verde claro. Primero escribo todos los subalgoritmos y por último,
En lenguaje C primero escribo todos los subprogramas y por último el programa principal, el main, ¿sí? Entonces, cuando tengan que trabajar en lenguaje C, tengan cuidado con eso porque nosotros en el segundo parcial les damos a lo mejor convertir a C o pasar a C un algoritmo que está escrito en pseudocódigo y nosotros se lo mostramos así. Primero el algoritmo principal, después los subalgoritmos. Y ustedes a la hora de pasarlo al lenguaje C tienen que darse cuenta que en lenguaje C primero van a tener que escribir todos los subprogramas, ¿sí? Y después el main, el programa principal. Es lo último que tienen que escribir en lenguaje C. Insisto, ¿se puede hacer al revés? Sí, en lenguaje C se puede hacer al revés, pero hay que hacer algo previo que se llama trabajar con prototipos o definir prototipos y nosotros no lo vamos a usar. Entonces vamos con el primero de los tipos de subalgoritmos, que es lo que esta parte les va a servir para refrescar un poco para el parcial, ¿sí? Bien, avanzamos. Funciones, ¿sí? El subalgoritmo función se lo llama así porque nos quedamos con la idea de lo que es una función matemática, donde decimos y es igual a f de x, ¿sí? F es el nombre, una ley, es decir, y igual a seno de x. Seno es el nombre, fíjense que acá tengo seno, coseno, valor absoluto, ¿sí? Esos dijimos que ya venían definidos, pero sirven de ejemplo, ¿sí? Entonces, F, lo que acá figura como F, que es la ley que se le aplica a X, esto en matemática, F es el nombre de mi subalgoritmo. Y venimos acá, yo tengo ahí I igual a f de x. Esto en matemática, en lenguajes en pseudocódigo, nosotros lo que hacemos es decir que en una variable i le asignamos, ¿sí?, o guardamos el resultado de una función f evaluada en x, donde f es el nombre de mi subalgoritmo, ¿sí? Este f puede ser vamos a ponerle función 1 de nombre, ¿sí? O sea, este nombre con el cual yo estoy reconociendo algo que el procesador el procesador no reconoce este nombre. Función 1 para el procesador no es nada, no sabe de qué se trata, no es una primitiva. Entonces, el procesador, ¿qué hace? El procesador busca si previamente en el algoritmo principal yo usé algo como esto. A una variable i le asigné el resultado de invocar a la función 1 en un valor x. Como función 1 no es una palabra reservada del pseudocódigo, ¿sí?, el procesador no la reconoce y entonces empieza a buscar si previamente al algoritmo, si acá arriba, hay algo que se llame función 1. Entonces uno de estos subalgoritmos se llamará función 1. Y adentro de ese subalgoritmo tendrá el código de lo que debe hacer la función 1. ¿Sí? Y esa función devuelve un resultado. Bueno. Entonces, este tipo de subalgoritmo se implementa cuando la tarea a desarrollar devuelve un único resultado. Nosotros estamos acostumbrados en álgebra a que las funciones devuelven un valor, un resultado, a través del nombre, ¿sí? Porque si yo en el álgebra digo x es igual a i más valor absoluto de qué sé yo, de z, bueno, perdón. Si yo les decía, en álgebra digo esto, ¿sí?,
Acá lo que espero es que para poder sumarle ahí lo que sigue, yo tengo que pasarle lo que está almacenado o la variable z a la función valor absoluto. Esto lo resuelve y devuelve un resultado, ¿sí? Todo esto devuelve un único resultado. ¿Y cómo lo devuelve? A través del nombre, a través del nombre que se llama valor absoluto. Acá en i, ¿qué queda almacenado? Y lo que resuelva la función f evaluada en el punto x o en el valor x, ¿sí? Entonces, devuelve un resultado a través del nombre. Para nosotros, este subalgoritmo, llamado función 1, también va a devolver un resultado a través del nombre, ¿sí? Y solo uno, solo un resultado, que lo guardo en la variable i. Bien. Responden al concepto matemático de función de una o más variables. Ejemplos de este tipo de subalgoritmos son las funciones internas, acuérdense, funciones internas tales como seno, coseno, valor absoluto. Hallar el máximo de un conjunto de números, etc. ¿Sí? Bueno. Subalgoritmo función. Entonces vamos a hacer la definición. La definición acá está dada no como una definición textual, ¿sí? Sino que además con la sintaxis de definición. Primero la definición en palabras que dice con subalgoritmo función. Es un subalgoritmo. Ojo, cuando esto va a faltar mucho para los parciales para que escriban esto, pero en el momento que ustedes definan a su algoritmo función como un subalgoritmo, después tienen que decir qué es un subalgoritmo, ¿sí? Porque yo te digo, bueno, la función es un subalgoritmo que recibiendo o no datos devuelve un único resultado. Perfecto, ¿y qué es un subalgoritmo? Bueno, un subalgoritmo es un módulo que resuelve una tarea específica y que puede ser reutilizado en distintos contextos. ¿Está? Ahí tengo que incluir la definición de subalgoritmo. Bueno, lo importante es que la función nos va a devolver un único resultado. ¿Y cuál es la sintaxis? A esto también se lo llama definición de la función, la sintaxis. Bueno, el subalgoritmo, lo vimos a esto, es obligatorio la palabra función. A continuación poníamos el nombre de la función, después entre paréntesis la lista de parámetros, ¿sí? Los parámetros ya lo vamos a ver, pero son distintas variables que son las que reciben los valores en los cuales hay que calcular, ¿sí? Son los datos de entrada. Eso es muy importante en una función. La función, el concepto más importante de función, si bien lo que digo se puede refutar y se puede hacer lo contrario a lo que yo digo, pero nosotros no acostumbramos en informática a leer datos con la instrucción leer dentro de una función, ¿sí? Yo cuando, como les decía acá, cuando llamo a f de x, ¿sí? Vamos a pensar que yo digo, en vez de f, digo, insisto con valor absoluto porque es una función conocida, ¿no? Y igual a valor absoluto de x. Yo, si meto esto en la calculadora, no espero que la calculadora me diga ingrese el valor de x, ¿sí? Entonces, dentro de la función, yo no tengo que poner escribir, ingrese el valor de x, leer x. No, ya te lo estoy pasando. Tomá, acá está, resolvé con eso, ¿sí? Entonces, los datos que necesita la función para resolver son los que yo le voy a pasar entre paréntesis acá, que cuando defino la función, cuando la estoy armando, se llama lista de parámetros. Y después, en el pseudocódigo, nosotros, separados de dos puntos, indicamos el tipo de resultado que devuelve esta función, ¿sí? Por ejemplo, la función raíz cuadrada devuelve un real. Entonces acá iría dos puntos real, ¿sí? Una vez que armé el encabezado de la función, todo lo que, digamos, en la estructura es similar a la estructura de cualquier algoritmo que nosotros hayamos visto, ¿sí? Viene la declaración de las variables internas, aquellas que no están en la lista de parámetros y por ahí necesito. Por ejemplo, si dentro de esta función utilizo un para, ¿sí? La variable i del para tiene que estar declarada acá, porque no voy a esperar que me pasen el valor de i desde afuera de la función.
¿sí? Desde afuera de la función me dicen, toma, calculá este valor de x. Pero no me van a pasar los índices del para, los contadores, los acumuladores, todas esas cosas las tengo que declarar internamente, en caso de que las necesite. Después se pone el cuerpo, se pone inicio y todas las acciones que llamamos el cuerpo de la función. Y justo antes de fin función, ponemos el devolver. ¿Sí? La palabra devolver tiene que estar dentro del subalgoritmo función y lo que se puede devolver, y acá lo pongo, es una constante, una variable o expresión. ¿Sí? Entonces vamos a ver este ejemplo. Epa. La función, lista de parámetros, tipo de resultado. Declaración de variables. Inicio. El cuerpo, las acciones. Devolver. Y fin función. A ver si está... Sí. Bueno. Vamos a pensar que yo tengo que... ¿Qué función quería hacer? Yo tengo que armar... uy, se me fue. La que tenía pensada y se me fue. Quiero armar una función... por ejemplo, vamos... esto quería mostrar. Yo dije que la función, en la instrucción devolver, que es obligatoria, puedo poner entre paréntesis o una constante, o una variable, o una expresión. ¿Sí? Supónganse, y ya lo vimos esto, lo vamos a ir repasando, pero que dentro de la función yo utilicé una variable, por ejemplo la variable p, que era la potencia o algo por el estilo, y puede ser que dentro del devolver de mi función yo diga devolver p, donde p tiene que estar declarado acá como variable, ¿sí? Será de tipo, no sé, real o entero. Si p es real, yo digo devolver p. P fue usado acá en el cuerpo de la función para distintas acciones, ¿sí? Fue procesado P. Es un valor interno de la función, por lo tanto no está en la lista de parámetros. Entonces yo podría devolver el contenido de una variable, ¿sí? Ya en un ratito esto lo repasamos y lo vemos. Puedo devolver una expresión, es decir, puedo devolver P más 2 por 2 por A, donde A también tendrá que ser otra variable que está dentro de la función declarada, o puede ser un parámetro. Vamos a pensar que acá en la lista de parámetros yo recibo de tipo real A, ¿sí? Bueno, entonces como lo recibo A por parámetro, no lo declaro en la lista de variables y lo uso directamente, ¿sí? Si digo devolver y estoy devolviendo algo que contiene un real como A, porque acá dije que A era real, esta función lo que devuelve será un real. Entonces acá en tipo de resultado yo tengo que escribir real. ¿Sí? Acá estaría devolviendo entonces una expresión. No es que devuelvo la expresión. Puedo escribir entre paréntesis una expresión. El procesador resuelve esa expresión y devuelve el resultado de evaluar la expresión. Y muchas veces también se puede devolver una constante, ¿sí? Estos son como casos particulares. Lo más genérico es una expresión. Un poco más particular sería una variable directamente, o sea, devolver P. P. ¿Sí? Y un caso extremo sería devolver una constante. Por ejemplo, podría yo tener una función llamada pi que no tenga parámetros. No tengo parámetros.
Digo que va a devolver un valor real, ¿sí? Por eso pongo los puntos reales allá arriba. No uso variables internas, o sea, no declaro variables internas. Y en el devolver devuelvo una constante, devuelvo 3.1415 92, 65, 4, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, esta es una función. En algún momento de mi algoritmo principal, yo podría decir, ¿sí? Podría decir acá, variables real perímetro y digo radio. Escribir ingrese al radio, lo leo el radio, ¿sí? Y puedo decir en perímetro asigno a perímetro, le asigno el resultado de calcular 2 por pi por el radio. ¿Sí? Este algoritmo principal, lo voy a agrandar un poquito, lo que hace es utilizar esta función pi, que fíjense que ya en la definición dijimos que teniendo o no, o recibiendo o no datos de entrada, esta función no recibe nada, ¿sí? Simplemente cuando se le invoca, viene acá, yo cuando invoco la función, el algoritmo principal le pasa el control, viene acá a la función, no tiene parámetros, ¿sí? Y devuelve esto, que esto es un real, ¿sí? Y coincide con lo que dice acá, devuelve un real, ¿sí? Entonces la uso en este caso para calcular. Fíjense que yo ni siquiera me guardé la función en una variable, la usé directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque devuelve un valor a través de su nombre. Bien, esta es una función que me inventé yo, muy particular, y está devolviendo una constante. La constante esta que yo armé dentro de la función, o usé dentro de la función. Bueno, avanzamos. Entonces dice, su algoritmo función, acá se refiere un poco a cada una de estas partes, ¿no? Nombre de la función, lista de parámetros, tipo de resultado. Nombre de la función es el nombre de una función, sigue la misma regla de los nombres de variables, es decir, debe ser un identificador válido. Esto está vinculado con la práctica 1, donde dice, bueno, los identificadores válidos son palabras o frases alfanuméricas en definitiva, que comiencen con una letra, que pueden contener números, pero no tienen que tener caracteres especiales como el espacio, como la barra, la ñ, etcétera, ¿sí? Ni los acentos. Lo mismo que para declarar variables, en definitiva. Volvemos. El tipo de resultado, esto que está acá al final, el tipo de resultado tiene que ser uno de los tipos conocidos, un tipo primitivo, ¿sí? Real, entero, carácter o lógico, ¿sí? Cualquiera de esos 4 son los que nosotros podemos devolver. Un real, un entero, un carácter o un valor lógico. En la lista de parámetros, vamos a volver, acá entre paréntesis tengo la lista de parámetros, lo que se hace es poner una lista de variables, ¿sí? Donde se indica el tipo y el nombre de la variable, como si fuese una declaración. Y la lista de parámetros son las variables que reciben los datos del programa que invoca a esta función, ¿sí?
Vamos a leer lo que dice. Contiene las variables que pasan información necesaria para que la función ejecute el conjunto de acciones. Cada variable de la lista debe tener una declaración de tipo dentro del paréntesis. Puede que no haya lista de parámetros, como el que vimos recién en la función pi. En dicho caso se escribe el paréntesis vacío, que es lo que hicimos nosotros, ¿sí? Ahora vamos a ver con los ejemplos, por ahí esto va a quedar más claro. Pero en la lista de parámetros yo tengo que poner tipo de datos, dos puntos, nombre del parámetro, coma, tipo de datos, dos puntos, nombre del parámetro y así sucesivamente. Y llamamos lista cuando están separadas por coma, ¿sí? Yo acá pongo primer parámetro, coma, segundo parámetro, coma, tercer parámetro, ¿sí? Eso es una lista, cuando separo por comas. Declaración de variables, esta parte, declaración de variables, es la que se refiere a las variables que llamamos internas, ¿sí? Variables locales, ¿sí? Que son las que se usan solo dentro de la función y después, cuando finaliza la función, esas variables, el espacio que ocupan esas variables queda liberado para que el algoritmo disponga de ese espacio de memoria, ¿sí? Lo que decía antes, que si yo dentro de la función utilizo un para y la variable i que utilizo dentro de la función, una vez que finaliza la función, queda liberado ese espacio que ocupa i, ¿sí? Solo sirve dentro de la función. Y acá dice que cuando se abandona la función, dichas variables no pueden ser accedidas. Después tenemos el cuerpo de la función, que son todas las acciones, el conjunto de acciones de lo que hace la función. Devolver el resultado, bueno, el único resultado que devuelve la función puede ser un valor constante, una variable o una expresión válida, lo cual debe colocarse entre paréntesis al lado de la acción devolver. Cuando se ejecuta esta acción, o sea, cuando la función llega a devolver, acá, cuando llega a esta devolver, se devuelve el control, o sea, además de devolver el resultado, devuelve el control al algoritmo principal, ¿sí? O al algoritmo que invocó la función, ¿sí? No necesariamente el principal. Y así es que nosotros vimos o trabajamos con la función potencia, ¿sí? Bueno, vamos a verla a esta función, la vamos a seguir y repasar un poquito, pero básicamente lo que se pretendía era, dada una base real, escribir un subalgoritmo que permita elevar esa base real, ese número real, a un exponente n entero. El análisis básico que se hace de esto es que en álgebra x a la n tiene tres posibilidades. Lo hago así porque ya esto está comentado. Yo les había subido, les dejé un video de una clase grabada. Así que esto, digamos, lo paso bastante rápido. Yo decía i igual a x. Yo lo hago así porque no tengo acá elevado a la n. No voy a usar el subíndice y superíndice. I igual a x a la n. Acá tengo básicamente tres posibilidades. Es decir, si n es mayor que 0, el resultado vamos a hacerlo así. El resultado de esa función es x por x por x por x por punto suspensivo x, ¿sí? n veces si el n es positivo, ¿sí? Ahora,
1 sobre ese producto, también n veces, 1 sobre esto n veces, si el n es negativo. Y esta función vale 1 si n es igual a 0. ¿Sí? Esa es la función potencia. Entonces lo que nosotros, en principio yo me despreocupaba de esta situación, que valga 1 si n es igual a 0, ya lo vamos a analizar después cuando hagamos la función, pero yo notaba algo particular, que este producto de multiplicar n veces x estaba tanto en los casos positivos como en los casos negativos. Solo que si el exponente, o sea, si el n era negativo, lo que tengo que hacer es, además de hacer esta productoria, este producto de la base, lo tengo que invertir antes de devolverlo, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que hacíamos era, la vamos a escribir. Las funciones dijimos, ¿cómo las mencionamos? Y siempre primero la palabra función, después el nombre, potencia, después entre paréntesis la lista de parámetros. Yo acá lo que tengo que recibir es la base y el exponente. Esos son los datos que necesita esta función para procesar. Entonces, la base era un real, yo decía real base, coma, lo voy a dejar como x para que ustedes se ubiquen, real x, coma, y el exponente que es un entero, n. ¿Sí? En el libro ustedes van a encontrar que esto está invertido, ¿sí? Dice n, 2 puntos entero, x, 2 puntos real, ¿sí? A mí me da lo mismo y esto es más familiar porque me recuerda a la declaración de variables, ¿sí? Yo acá estoy diciendo que voy a recibir una variable x que está declarada de tipo real, ¿sí? Y acá lo mismo, una variable n de tipo entero. Bueno, finalmente yo tenía que decir, separado de 2 puntos, el tipo de resultado que devolvía la potencia. Si la base es real, esto, multiplicar muchas veces la base, o n veces la base, también va a devolver un real. O sea que lo que devuelve la función es real. Bueno, dejaba un espacio para la declaración de variables internas, ¿sí? Inicio, fin función en algún momento, ¿sí? Y decíamos que para esto usábamos una variable que puede ser p, a ver si está hecho con p, sí, ap, ¿sí? Una variable interna, ¿sí? Una variable local, ¿por qué? Porque p no es parte de los parámetros. Yo le asigno primero 1, porque en p tengo que ir acumulando el producto de x n veces. Entonces, como no está, la voy a declarar y digo de tipo real, 2 puntos p. AP la inicializo como es real en 1.0, si quieren en 1 es lo mismo, pero bueno, no sé si les queda, a mí me parece que con 2 rayas se entiende más como flecha. Bueno, y después lo que hacíamos era el producto de x n veces, ¿sí? Entonces, con un repetir para, íbamos con una variable i inicializada en 1 hasta, y como el n puede ser un entero positivo o negativo, decíamos vamos hasta el valor absoluto de n. ¿Sí? Si el n es negativo, voy hasta el valor absoluto de n, pero siempre tengo que hacer esto. ¿Sí? Ir hasta el valor absoluto de n multiplicando x. Entonces, este repetir para, que tendrás un fin para, lo que tiene que hacer es, a lo que está en p, asignarle p por x. ¿Sí? Esto hay videos, yo había dejado grabado un video, después lo voy a repasar por las dudas, porque no sé si Blas, si lo recordás, pero me parece que yo les dejé video grabado de esto, que fue una clase mixta que hice con la otra comisión. Bueno,
Entonces, hago el producto n veces de p por x, ¿sí? Entonces, p, no se confundan, esto es 1, ¿sí? 1.0. Va multiplicando por x, me queda 1 por x, me queda x, después me queda, cuando vamos a ver ahí una, creo que también lo vimos esto, pero vamos a hacerlo por las dudas. Yo tengo valores de y valores de y valores ok, no lo toma. Bueno, y valores de p, ¿sí? Entonces, inicialmente p está en 1, ¿sí? A p puedo decir acá que arranca inicializado en 1. Ahí vamos. P está en 1, ¿sí? El repetir para arranca con i1 hasta valor absoluto de n, entonces arranca con valor de i1. Cuando i está en 1, vamos a suponer que n vale 4, ¿sí? Para i igual 1, en p pone p por x, ¿sí? X le vamos a poner valor 2.0, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, no, lo voy a dejar como x. Entonces, primer paso, cuando i vale 1, p por x. Entonces tengo p, ¿cuánto valía? Acá arriba dice que p vale 1. P por x es 1 por x, ¿sí? Pasamos el i a 2. Acá. Paso el i a 2, ¿sí? Dijimos que el n era 4, el 2 es menor que 4, entonces vuelve a repetir. Hace p por x y lo guarda en p. Bueno, entonces hago p por x. P, ¿cuánto valía? Valía 1 por x. Entonces, p por x es 1 por x. Lo pongo entre paréntesis para que se note que es el paso anterior. 1 por x, p por x. Eso es lo que valía p y ahora lo multiplico por x. Esto es lo que valía p y lo multiplico por x. Ahora, cuando el índice vale 3, de nuevo, lo que tenía antes, que era 1 por x, ¿sí? Lo multiplico por x. O sea, a lo que tenía p lo multiplico por x. ¿Cuánto tenía p? Tenía todo esto de arriba. Y lo multiplico por x. O sea que acá me queda 1. Ya no pongo más los paréntesis. Por x. Por x, eso es lo que tenía antes. Lo multiplico por x. Por último, dije cuando el i vale 4, tengo lo que tenía antes, o sea, 1 por x por x por x, eso es lo que tenía, lo multiplico por x. ¿Sí? Bueno, entonces, si el n era 4, llegué al final, ¿sí? Ya lo hice para las 4 veces, fin para. Y acá tendría que devolver, ¿sí? En principio vamos a poner p, ya sabemos que no, que primero hay que preguntar algo, pero ¿qué es lo que devuelve esta función? Bueno, esta función evidentemente está haciendo, cuando i vale 1, x a la 1 es 1, perdón, x a la 1 es x, ¿sí? Es x. Cuando i vale 2, o sea, el exponente, perdón, cuando i vale 2,
estoy haciendo x por x, o sea, x al cuadrado. Cuando y vale 3, x por x por x, o sea, x al cubo. Para 4, x a la cuarta, ¿sí? Esto me está entregando, todo esto que hice acá, me está dando la potencia de x elevado a este índice, ¿sí? Entonces, toda esta repetición finaliza con el x igual 4, que el 4 coincidía con mi valor de n, mi valor de potencia. En definitiva, me interesa que en P, que es lo que yo voy a devolver, quedó la potencia cuarta de x. Eso es lo que me interesa. Que en P quedó la potencia cuarta de x, que es lo que buscaba. Entonces, en vez de devolver P, yo tengo que decir, bueno, para. Esta función devuelve la potencia P que calculé, pero si n es positivo. Entonces digo, bueno, si n es positivo, entonces yo podría decir devolver P. Ahora esto lo corrijo. Y si no, podría decir devolver 1 sobre P, en caso de que sea negativo, ¿sí? Pero podría ser 0. Entonces digo, si no, vamos a hacer así. Si n es negativo, entonces ahí sí devolvía devuelvo phi sí y phi sí. Bueno, ¿qué quería ver? Yo decía que si el devolver implicaba dos cosas. Devolvía el resultado al algoritmo principal y además devolvía el control al algoritmo principal. Vamos a pensar que el n fue positivo. Te falta el caso de que n sea igual a 0. Ahí lo analizamos. Sí. Ahora lo analizamos, el caso de n igual a 0. Vamos, ya voy con el caso 0. Me quedé pensando en algo que no me gustó. Bueno, no importa. Ahora total igual esto lo modifico. Digo, vamos a pensar que estoy en este caso. De que el n fue positivo. ¿Sí? El famoso a la cuarta que hicimos recién en la prueba de escritorio. N es positivo, entonces devuelvo P. Y devuelve x por x por x por x 4 veces. Pero cuando devuelve, devolver. Cuando devuelve este resultado, es como que devuelve también el control. Y me rompió esta estructura sí, que tiene un sí no y que adentro tiene otro sí. Como que la rompió la estructura. ¿Sí? Y retornó en el medio de este sí. En principio no pasa nada porque la función después tiene el fin función igual. El compilador el programa se dará cuenta de que volvió el control y entonces ya está, todas estas variables que tiene dentro de la función las deja liberadas en la memoria para liberar el espacio, etcétera, etcétera. Pero no es una programación del todo prolija y bien estructurada. Yo pretendo utilizar una sola vez la expresión devolver. Entonces lo que puedo hacer es, digo, si el n es positivo, en vez de devolver el valor de P, yo pregunto lo siguiente, bueno, si es positivo, ya está calculado P. A mí me preocupa si es negativo. ¿Qué pasa si es negativo? Si el n es negativo, que yo tendría que hacer el proceso de 1 sobre, ¿sí? Esta parte tendría que hacer, perdón,
no me está dando bolilla. Ahí va. Yo tendría que hacer esta parte para el negativo, 1 sobre la productoria de esa X, que esa productoria está almacenada en P. Entonces yo lo que digo, en P, que tiene guardado ahora los sucesivos productos de X, pongo 1 sobre P. Como total, la asignación primero resuelve esto, digo, bueno, hago 1 sobre P y lo guardo en P. Entonces, si es positivo, ya está, en P está la productoria. Si es negativo, 1 sobre P lo pongo en P. Entonces ahora podría decir que devuelvo P. Eso podría decir. Y tengo analizado el caso del positivo y el negativo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es 0? Bueno, ingreso n igual 0, pongo P en 1, acá inicializo P en 1, y al repetir para dice, para ir desde 1 hasta valor absoluto de 0, ¿sí? Que es 0, no se hace porque este para tiene incremento 1, aunque acá no se vea, ahí hay un incremento 1. ¿Sí? Entonces no puede ir de 1 a 0 con incremento 1 porque el valor inicial ya superó el valor final, que es 0. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre esto, que se supera el valor final, el para termina. Entonces, P estaba en 1. Este para no se hace. ¿Sí? N es menor que 0. No, N es igual a 0. Devuelve P, porque tampoco se hace el sí. ¿Cuánto devuelve? 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el valor inicial que yo le di a P. Entonces, con potencia 0, de carambola, como quieran llamarlo, me está funcionando y me devuelve 1. ¿Sí? Que es lo que realmente debe hacer la función. ¿Sí? Esta función tiene una restricción. Antes de invocarla, ¿sí? Yo tengo que asegurarme de que no sea 0 a la 0, porque eso está indeterminado. ¿Sí? Yo puedo tener 0 a cualquier potencia, me da 0. Cualquier número a la 0 me da 1. Pero 0 a la 0 no está determinado. Entonces, antes de usar esta función en cualquier algoritmo, yo debería asegurarme de que no sean base y exponente ceros juntos. ¿Sí? ¿Se entendió ahora eso de que, por más que no lo analicé, el caso de exponente 0 funciona? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, en definitiva, con esto como que resumimos todo lo que vimos de función hasta ahora, ¿sí? Y ya formalizamos cómo escribir una función. Entonces vamos a ver cómo la utilizaría a esta función. Esta función yo la tengo que invocar desde un algoritmo principal. Entonces vamos al algoritmo usa potencia, declaración de variables, inicio. Acá le vamos a poner un escribir ingrese base y exponente. Tendré que leerlos de teclado. El procesador tendrá que leerlos. Leer base, coma, exponente, expo, base y expo. Estas dos variables no están declaradas, ¿sí? Mi algoritmo usa potencia, no existen base y exponente, entonces las tengo que declarar en la lista de variables, digo, de tipo real base y de tipo entero expo. Expo dije. ¿Sí? Bien, entonces el tema de la validación por ahora lo dejamos. Acuérdense que yo no puedo invocar a la función esta con 0 a la 0. Lo que voy a hacer es, como a las funciones nosotros aprendimos que las invocábamos con el i igual a f de x, ¿sí? Yo acá diría i,
sea, una variable que utilizo que también la tengo que declarar, le asigno el resultado de invocar a la función. Mi función no se llama f de x, sino que se llama potencia esto. Este es el nombre de mi función, ¿sí? Entonces, en i copio esto, pero yo acá lo que tengo que pasarle es los valores con los que tiene que trabajar. Primero le tengo que pasar la base. La base, ¿dónde la tengo guardada yo? En la variable base. ¿Y el exponente dónde lo tengo guardado? En la variable expo. Entonces, acá estoy llamando, invocando, cualquiera de estas expresiones es correcta, estoy usando la función potencia, la estoy llamando o la estoy invocando, y lo que hago es pasarle lo que está guardado en la variable base y lo que está guardado en la variable expo. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo trabaja esto. ¿Esto qué hace? Viene con lo que yo puse de base, se lo asigna a x, que es mi variable que voy a usar acá, mi parámetro. Este base se llama, ¿cómo se llama esto? Se llama argumentos. En el momento que la utilizo, base y expo. Esos dos son argumentos, ¿sí? Y acá, bueno, ya habíamos visto que estos se llamaban parámetros. Estos que tengo acá se llaman parámetros. Los parámetros van acompañados del tipo de datos. Los argumentos simplemente con el nombre, ¿sí? Base y exponente, ¿sí? Yo también la podría invocar de decir, ingreso una base, solamente una base, y digo, elevo esa base, qué sé yo, a la quinta. ¿Está? La invoco con una constante. Y ese 5 es lo que va a inicializar el valor de n. ¿Sí? N va a valer 5. Bueno, les hago... Ahí estamos. Entonces los argumentos son base y expo. Y ahora lo que voy a hacer es escribir. Y acá, bueno, vamos a poner base, coma. En vez de elevado le voy a poner, sí, voy a poner elevado a expo, coma, es igual a, es igual a, ¿cuánto? Coma, y. ¿Sí? Y fin del algoritmo principal. ¿Sí? Entonces, en i está guardado el resultado de evaluar la potencia de base elevado a exponente. Y en pantalla mostrará algo como esto. ¿Sí? Acá es cuando la invoco, la uso. Este es un caso. Vamos a pasar esto, ya que estamos, metemos algo de C. Empiezo un programa nuevo, un archivo vacío. Para que me reconozca el código, lo que voy a hacer con este archivo vacío, lo voy a save file as, lo voy a guardar como funciones como potencia.c. No creo que se llegue a apreciar esto, pero bueno, ahí dice potencia, es el nombre con el que yo guardo este programa, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer básicamente es pegar lo que escribí de pseudocódigo y voy a ir sobre la marcha traduciendo esto a lenguaje de programación C. ¿Sí? Vamos a poner acá entonces un lenguaje C, comenzaba con un include. El include que tenía que poner era
la biblioteca estándar stdio.h, stdio.h, ¿sí? Y ahí ya puedo arrancar con la función. En lenguaje C no se usa la palabra función, ¿sí? Se pone un nombre a la función que yo quiero armar, pero el tipo de datos se pone primero. O sea, esto que acá tengo como real, yo lo tendría que poner al principio. Y para nosotros el real es float. Float potencia. Después va a recibir entre los parámetros un real y un entero, int. ¿Sí? No ponemos el dos puntos en las declaraciones en lenguaje C. Y acá estoy declarando los dos parámetros, ¿sí? Para indicar el inicio de la función, abrimos llave y la cerramos con el fin función. En vez de fin función, cierro la llave. Bien. La palabra var no está utilizada en C, entonces la voy a dejar comentada, ¿sí? La puedo borrar directamente. P es de tipo float. Acuérdense que al final de todas las instrucciones le ponemos punto y coma. Y digo de las instrucciones, por ejemplo, ¿por qué no pongo un punto y coma acá? Porque acá yo abrí un bloque con llave que lo cierro acá al final. El cierre, cuando uno trabaja con llaves, está dado por el cierre de la llave, no por un punto y coma. Entonces acá no tengo que poner punto y coma, ¿sí? Lo mismo acá, inicio, el mismo caso que var, es una palabra que no pertenece al lenguaje C. La asignación en el lenguaje C es el signo igual, ¿sí? AP lo inicializo en 1.0, punto y coma. Ahora, el repetir para en lenguaje C es un for. El for en lenguaje C es bastante raro, porque en realidad es un mientras, no es un para, ¿sí? Igual que el para de pseudocódigo, tengo que inicializar ahí mi variable de control del para, la tengo que inicializar en 1. La inicialización es igual, ¿sí? La asignación es igual. Entonces, me falta declarar ahora integer i, ¿sí? Mi variable i entera. Y el for dice, para i igual 1, punto y coma, acá usa punto y coma, separa estas tres partes del for, las separa por punto y coma. Para i igual 1, punto y coma. Y acá, ¿sí? No le tengo que indicar el valor final. Tengo que poner la condición de decir, y mientras i sea menor que el valor absoluto de n. Por eso le digo que es un mientras. Porque acá no se pone el valor final. Se pone esa expresión. Digo, y menor que valor absoluto de n. ¿Sí? Menor, menor igual, esto hay que verlo. En realidad, si lo tengo que hacer con n, tiene que ser menor o igual. Y por último, punto y coma, en el para del lenguaje C, siempre tengo que indicar el incremento, ¿sí? Incluso cuando es 1. Entonces acá tendría que decir, a la variable i le asigno i más 1. Ese es el incremento que voy a usar en el lenguaje C. Es como un contador. Ahí le asigno i más 1. El for tampoco lleva punto y coma acá, porque si yo le pongo un punto y coma al final, estoy terminándolo ahí. Y el for tiene que hacer un conjunto de instrucciones que es la que está encerrada entre llaves. Entonces lo que voy a hacer es abrir llave acá, ¿sí? Y en el fin para cerrar la llave. Ahora después les voy a explicar algunas cosas de esto. ¿Qué es lo que hace el for? A P le asigna P por X. La asignación sí lleva punto y coma al final. Y el for va desde acá hasta acá, donde están marcadas las llaves. Habitualmente en lenguaje C, esto que es un contador, un incremento de una variable, ahí le asigno i más 1, se expresa como i más más. Y así es como lo van a encontrar
en el 90% de los programas escritos en C. ¿Sí? Los contadores los encuentran así, como I++, C++, contador más, lo que sea más, ¿sí? Pero eso es equivalente a I igual a I+1. Bueno, en principio valor absoluto yo no sé si está declarada acá, si existe. Yo estoy usando una función que no es una primitiva, ¿sí? Como el asignar, el leer y el escribir. La estoy usando y supongo que existe. Para evitar problemas, yo sí sé que existe en una librería que se llama math. Entonces digo, include, y vamos a incluir la biblioteca porque library es biblioteca. Include math con th.h. Entonces este math th lo incluyo para asegurarme de que está declarada la función valor absoluto. Avanzo. El si es if. Si n es menor que 0, no hay entonces, ¿sí? Abro llaves y el fin si cierro llaves. Asignación a p le asigno con el signo igual 1 sobre p, punto y coma. Y el devolver es return. Devuelvo p. ¿Sí? Bueno. Vamos al algoritmo principal que usa todo esto. Entonces el algoritmo principal, acuérdense que acá se llamaba siempre main y decíamos que era de tipo entero por convención. Insisto, con cosas nuevas, el fin acá con la llave. Si se fijan, la forma que tiene el main es una función, porque tiene primero el tipo de datos, después el nombre y entre paréntesis puede o no tener la lista de parámetros. Bueno, el main tiene el tipo de datos, el nombre y entre paréntesis no tiene, en este caso particular, no tiene parámetros. Se puede pasar parámetros a la función main, ¿sí? Para armar comandos. Bueno, vamos con el main. Esto dejamos comentado. Real, float. 2 puntos no va. La base, punto y coma. Entero, int. Expo, punto y coma. Inicio. No es del C. El escribir, printf. Printf, punto y coma al final del printf. Ingrese, base y exponente. ¿Sí? El leer es un poco más complejo, ¿sí? La función que se usa en C para leer es scanf y tengo que poner como dos partes. Primero, una parte entre paréntesis que es indica el formato con el que voy a estar leyendo esta base y este exponente. La base es de tipo real, el exponente es entero. Entonces, acá tengo que indicar. Fíjense que dejo un espacio en blanco a propósito, ¿no? Por ciento. La base dije que era float, por ciento f. Y después de la base float voy a leer un por ciento, el exponente es entero, d. ¿Sí? Por ciento f, por ciento d. Lo importante es que la función scanf yo no le tengo que poner, o sea, primero dije, entre comillas, el formato con el que voy a leer. Float y integer. En vez de la función scanf, en vez de necesitar las variables, necesita la dirección de memoria de las variables. Entonces eso se hace con el ampersand. Yo cada vez que uso el scanf, en vez de poner las variables, pongo ampersand variable. Ampersand variable. Entonces el primer valor que se ingresa por teclado queda guardado en base. Y el segundo valor queda guardado en expo. ¿Sí? No se olviden el ampersand en la función scanf. El printf nada que ver. ¿Sí? Acá hay una asignación. Ahí le asigno el resultado de valor potencia calculado en base y exponente. Esto queda tal cual.
punto y coma. Y después el escribir, que es un printf. Printf, bueno. Y acá el printf es, en cuanto a la estructura, tiene similitud con el scanf porque primero tengo que poner entre comillas todo el texto que tiene que aparecer en pantalla. Y después, si tengo que mostrar el contenido de variables, las variables van al final separadas por coma. Entonces, todo lo que tenga que aparecer lo tengo que poner en un solo texto. Yo quiero que aparezca la base. Entonces, ¿la base de qué tipo es? Y la base es %f, un float. ¿Sí? Fíjense, no pongo la coma esta que tenía en el texto, en el pseudocódigo. Elevado a, en vez de poner expo, pongo el tipo de datos que es expo, es un entero, d. Ahora quiero que quede el signo es igual a, ¿sí? Y acá tengo que mostrar el resultado. El resultado es un real, %f. Entonces, el real de la base elevado a el entero del exponente es igual al real del resultado. Vamos entonces acá. Ahora sí, después de las comas digo, lo primero que tengo que mostrar acá es la base. Bueno, lo segundo que tengo que mostrar acá es el exponente. Bueno, expo. Y lo último que tengo que mostrar es i, que es el resultado de la potencia. Punto y coma. ¿Sí? Entonces las dos grandes partes son, entre comillas, todo el texto que tiene que aparecer en pantalla, con la reserva de los porcientos f, d, lo que sea necesario para mostrar. Acá le voy a agregar algo para que esto se muestre en un renglón más abajo. Lo voy a dejar así, después lo analizamos. Lo dejo así y vamos a modificarlo un poquito. Bueno, esto en teoría debería compilar. Vamos a ver si es cierto. Tengo un error que i no está declarada. Me dice que esta variable i no fue declarada. No llegan a leerlo, pero acá dice error i undeclared, ¿sí? Primera vez, usada por primera vez en esta función. O sea que i me falta declararla. Y es de tipo real. Coma i. Compilo. Terminó con 0 errores. Listo. Lo ejecuto. Ingrese base y exponente. ¿Sí? Entonces digo 2.0 o 2 directamente, enter, y ahora el exponente elevado al cubo. ¿Sí? Le doy enter y dice 2.000 elevado a 3 es igual a 8.000. Puede ser que no nos gusten la forma en que muestra los resultados, pueden ser un montón de cosas, ¿sí? Pero el programita estaría devolviendo algo coherente al menos, ¿sí? Lo vamos a ejecutar de nuevo con un, digo, 2 elevado a la menos 1, esto me da 0,5. ¿Sí? Bueno, cosas que... Uy, hice lío, parece, ¿no? ¿No lo cerré? Sí, lo cerré. Bueno, esto es mejorable, el código es muy mejorable. Mi consejo es que al principio, cuando usen el para, acá el for, cuando usen el if, ¿sí? Usen las llaves para abrir y cerrar los bloques. Aunque cuando el para, como en este caso tiene una sola instrucción, que es esta, AP le asigna P por X, podría obviarse y escribirse así. Miren lo compacto que queda esto. Lo pongo todo al costadito. El if también tiene una sola instrucción. Entonces puedo obviar esa instrucción. ¿Sí?
Esto, por ejemplo, en lenguaje C, miren cómo lo voy destruyendo a todo lo que construí. AP, el C, esto no lo hagan en pseudocódigo porque está mal, pero en C yo puedo declarar y también inicializar. Entonces esto directamente lo puedo poner acá. Declaro de tipo real P y lo inicializo en 1.0. Todo junto. Cosa que está prohibidísima en pseudocódigo. ¿Sí? Fíjense que el código se va compactando. Sumado a que yo no necesito esto. ¿Sí? Lo mismo acá. No necesito esto. ¿Sí? Pero bueno, después cuesta entender este código por ahí, ¿no? Pero ven que se va compactando el código y queda un programa queda muy cortito, muy compacto, ¿sí? Esto tiene que funcionar igual que lo que funcionó recién. Compilo y ejecuto. Ingrese base y exponente. Y le digo menos 2 elevado a la menos 2. 0,25. Esto es un cuarto, ¿sí? Bueno, listo. Para que ustedes vean y dispongan de el código escrito en C. Vamos a deshacer. El i, ese estaba punto y coma acá. Y me faltaba float i. Ahí vamos. Bueno, este es el final. ¿Sí? Así quedó. Seguimos. Avanzo un poquito más. Bueno, acá avanzamos con la función. ¿Sí? Que cuando hicimos este algoritmo principal o programa principal main con el main, perdón, tal y cual por ser un programa, una función de tipo int, el main, está bueno ponerle un return 0, ¿sí? Punto y coma. Acá al final del main agregué return 0 porque es de tipo int, ¿sí? Bueno, algunos compiladores dan error si ustedes no ponen esto. A mí no me tiró error y lo pude ejecutar. Bueno, para invocar una función, como recién lo vimos, la invocamos a través del nombre con la lista de argumentos. Los argumentos son los valores con los cuales se inicializan los parámetros, o sea, son los valores iniciales de los parámetros. Nosotros vimos con asignación, porque dijimos ahí le asigno el resultado de invocar o de llamar a la función potencia, ¿sí? Eso es con asignación. Pero tranquilamente yo podría ver, como potencia devuelve el resultado a través del nombre, yo podría haber tomado esto que está acá y ponerlo acá. Invocar a la función en el momento de mostrar el resultado. En una expresión de salida, o sea, en un escribir. En vez de poner a i, asignarle esto y después mostrar i, directamente muestro el resultado de evaluar la función acá, ¿sí? Y esto es totalmente equivalente. Entonces, la otra forma de llamar o de invocar una función es en un escribir, ¿sí? Acá pongo potencia es igual a potencia evaluado en base y exponente, ¿sí? Bueno, la de asignación la vimos acá y podría ocurrir que yo utilice la función en el medio de una expresión. Por ejemplo, 0 menor que potencia evaluado en base y exponente. Esto dará verdadero o falso. Potencia evaluado en base y exponente más 4. Es una expresión, ¿sí?
Estas son las tres formas en que se puede invocar o llamar a una función dentro de un algoritmo principal. Bueno, y acá esto ya nos distendemos respecto a todo esto que mostré, más que nada es para que ustedes tengan presente en el parcial cómo, digamos, trabaja la función, los parámetros, ¿sí? Acuérdense, si supónganse yo tengo que armar una función, bueno, vamos al pseudocódigo, perdón. ¿Sí? Lo importante es que tengan presente que los datos que necesita la función para trabajar no los tengo que leer adentro de la función, sino que vienen y los tengo que pasar por parámetros. ¿Sí? Entonces, en este caso, base y exponente son mis datos y son parámetros. Y por lo tanto no los declaro acá, simplemente los uso acá adentro. ¿Sí? ¿Vieron algo, por ejemplo, que ocurrió acá? Este módulo de potencia lo hizo el grupo de trabajo 1, la función potencia. Y el algoritmo principal lo hizo el grupo de trabajo 2. Acordaron algunas cosas los dos grupos de trabajo y después cada uno se puso a trabajar en lo suyo. Entonces, el grupo de trabajo 2 le dijo, mira, yo quiero que me hagas la función potencia y necesito que devuelva un real, ¿sí? Necesito que esa función devuelva, el nombre tiene que ser potencia. La función va a recibir un real que es la base y un entero que es el exponente. Eso es lo único que le digo. Y se va a llamar potencia. Entonces, yo sé que a esa función la voy a invocar pasándole un real y un entero. No me importa el nombre de esa variable real y de esa variable entero. ¿Sí? Y a la otra persona, al otro grupo que armó la función, tampoco le importa. La llamó X y N. Pueden coincidir o no los nombres, no importa. Porque lo importante es que acá el valor de X, antes de empezar a trabajar, se inicializa, o sea, a X se le asigna lo que tiene base. Y a N se le asigna lo que tiene expo. Y trabaja con esos valores. Bueno, importante estas cosas. Si ustedes tienen una función que tiene 3 parámetros, cuando la invocan, cuando la llaman, tienen que poner 3 argumentos que se tienen que corresponder en cantidad, en tipo de dato y en orden. Es decir, primero un real, después un entero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los argumentos pueden ser variables. ¿Sí? Esto. El argumento puede ser una variable. Por ejemplo, acá la variable base, la variable expo. Puede ser una constante también. Esto se corrió. Variables pueden ser constantes, variables, expresiones o funciones. Bien. Yo como base le puedo pasar un número, o sea, una constante. Le puedo pasar una variable, ¿sí? Como le pasé acá. O le puedo pasar una expresión, por ejemplo, base más 4. Base por 4. ¿Sí? Al valor que tiene base lo multiplica por 4 y el resultado se lo pasa como la base a esa función. Entonces, constantes, variables, expresiones y hasta le puedo pasar una función. ¿Sí? Puedo decirle valor absoluto de base por 4 o valor absoluto de base. Esta es otra función. Le paso una función. El valor absoluto de la base. O por ejemplo, si tanto problema tenía con el exponente, podía pasarle el valor absoluto de expo. ¿Sí? Cualquier función le puedo pasar.
¿Por qué? Porque en realidad la función devuelve un resultado y lo que le estoy pasando termina siendo un número, un valor. ¿Sí? Bueno, acá tienen ejemplos, esto después mírenlo. ¿Sí? No me interesa avanzar tanto sobre el tema porque en realidad me interesa más para el repaso del parcial. Control Shift. Perdón. Ahí va. Algoritmo principal, esto es lo que vimos. Ah, bueno, acá está. Fíjense, yo tengo por un lado el algoritmo, la función potencia y por otro lado el algoritmo principal. ¿Sí? Más o menos parecido a lo que teníamos armado allá. Bueno. Ahí. Fíjense esto que indica en las flechas, ¿no? Que es un poco lo que expliqué recién. Acá trabajo con X y con N, acá con B y E o base y exponente, y está bien claro lo que indican las flechas. El valor de B, ¿sí? Lo que hace es, sigo la flechita verde, a X, que es el parámetro, lo inicializo con como si lo estuviera asignando, lo inicializo en B. A N lo inicializo en E. ¿Sí? Eso es lo que hace la función en la llamada. ¿Sí? Inicializa los parámetros con los valores de los argumentos.